¿Te enoja y te pone de mal humor el estrés? Los antiestrés pueden ayudarte a devolverte la calma y la paz a tu ajetreada vida. No tienes que dedicar mucho tiempo a pensar en los calmantes para el estrés. Si tu estrés se está descontrolando y necesitas un alivio rápido, prueba uno de estos consejos. Número 1. Sé activa o activo. Casi cualquier forma de actividad física puede servir para aliviar el estrés. Aunque no seas deportista o no estés en forma, el ejercicio puede ser una buena forma de aliviar el estrés. La actividad física puede aumentar las endorfinas que te hacen sentir bien y otras sustancias químicas neuronales naturales que aumentan tu sensación de bienestar. El ejercicio también puede volver a centrar tu mente en los movimientos de tu cuerpo. Este cambio de enfoque puede mejorar tu estado de ánimo y ayudar a que se desvanezcan las irritaciones del día. Así que sal a pasear, corre, trabaja en el jardín, limpia la casa, anda en bicicleta, nada, haz pesas, pasa la aspiradora o haz cualquier otra cosa que te mantenga activo. Número 2. Lleva una dieta saludable. Es importante llevar una alimentación saludable. Es una parte importante del cuidado de uno mismo. Intenta comer mucha fruta, verdura y granos o cereales integrales. Número 3. Evita los hábitos poco saludables. Algunas personas pueden afrontar el estrés con hábitos poco saludables. Por ejemplo, beber demasiada cafeína o alcohol, fumar, comer demasiado o consumir sustancias ilegales. Estos hábitos pueden perjudicar tu salud y aumentar tus niveles de estrés. 4. Medita. Durante la meditación, centras la atención y acallas la corriente de pensamientos confusos que pueden estar atestando la mente y causando estrés. La meditación puede proporcionarte una sensación de calma, paz y equilibrio que puede ayudarte tanto en tu bienestar emocional como en tu salud en general. La meditación puede ayudarnos a mejorar nuestro bienestar. Por ejemplo, puedes meditar mientras das un paseo, vas en autobús al trabajo o esperas la consulta. Prueba una aplicación que te muestre cómo hacer estos ejercicios. También puedes probar la respiración profunda en cualquier lugar. Número 5. La importancia de reír más. Un buen sentido del humor no puede curar todas las dolencias, pero puede ayudarte a sentirte mejor, aunque tengas que forzar una risa falsa a pesar de tu mal humor. Cuando te ríes, aligeras tu carga mental. También causa cambios físicos positivos en el cuerpo. La risa activa es una forma en la cual obtendrás como resultado calmar el estrés. Así que trata de leer algunos chistes o cuéntalos, ve una comedia o sal con tus amigos, o bien puedes probar el yoga de la risa. Recuerda que es muy importante que sepas que el estrés puede afectar tu vida cotidiana de varias maneras, tanto físicas como mentales. Algunos efectos comunes del estrés son el mal humor, la irritabilidad, la ansiedad o depresión, los problemas para dormir, concentrarse o recordar, dolores de cabeza, dolores de pecho, estómago o músculos. También existen varios cambios en el apetito, el peso o el deseo sexual. Existen mayor riesgo de enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes u obesidad. Y sobre todo existe una menor capacidad para combatir infecciones o enfermedades. Así que te invito a que visites en la descripción un enlace que te dejo para que puedas combatir y sobrellevar este nivel de enfermedad que cada vez se vuelve más fuerte. Número 6. Trata de conectarte con otras personas. Te digo, cuando estés estresado e irritable,
es posible que quieras aislarte. En lugar de eso, acércate a familiares y amigos y establece contactos sociales. Incluso un buen amigo que te escuche puede marcar la diferencia. El contacto social es una buena forma de aliviar el estrés, porque puede ofrecer distracción, dar apoyo y ayudarte a soportar los altibajos de la vida. Así que tómate un café con un amigo y desahógate hasta decir ya. Número 7. Hazte valer. Quizás quieras hacerlo todo, pero no puedes, al menos no sin pagar un precio. Aprender a decir que no o estar dispuesto a delegar puede ayudarte a gestionar tu lista de tareas pendientes. Los límites saludables son importantes en un plan de bienestar. Todo el mundo tiene límites físicos y emocionales. Decir que sí puede parecer una forma fácil de mantener la paz, de evitar conflictos y hacer bien el trabajo. Pero en cambio puede causarte conflictos internos, porque tus necesidades y las de tu familia pasan a un segundo plano, y ponerse en un segundo lugar puede derivar en estrés, ira y resentimiento. Esa no es una reacción muy calmada y pacífica. Recuerda que eres una prioridad. Número 8. Intenta hacer yoga. Con las series de posturas y ejercicios de respiración, el yoga es una popular forma para aliviar el estrés. El yoga reúne disciplinas físicas y mentales que pueden ayudarte a alcanzar la paz física y mental. El yoga de alguna manera puede ayudarte a relajarte y aliviar el estrés y la ansiedad. Número 9. Es importante que duermas lo suficiente. El estrés puede ocasionar problemas para conciliar el sueño. Cuando tienes demasiado que hacer y demasiadas cosas en que pensar, el sueño puede verse afectado. Recuerda que el sueño es el momento en que el cerebro y el cuerpo se recargan. La mayoría de los adultos necesitan dormir entre 7 y 9 horas cada noche. Recuerda que la calidad y la duración del sueño pueden afectar el estado de ánimo, el nivel de energía, la concentración y el funcionamiento general. Si tienes problemas para dormir, asegúrate de tener una rutina tranquila y relajante a la hora de acostarte. Por ejemplo, puedes hacer algunos ejercicios antes de dormir, como escuchar música relajante y asegurarte de que la zona donde duermes sea fresca, oscura y tranquila. Y sobre todo, aleja de ti los teléfonos y la tablet y sigue un horario regular. Número 10. Considera llevar un diario personal. Escribir tus pensamientos y sentimientos puede ser una buena forma de liberar sentimientos reprimidos. No pienses en escribir, tan solo deja que ocurra. Escribe todo lo que se te ocurra, no tiene por qué leerlo nadie. Así que no te preocupes por la gramática ni la ortografía. Deja que tus pensamientos fluyan sobre el papel o la pantalla de la computadora. Una vez que hayas terminado, puedes descartar lo que escribiste o guardarlo para reflexionar sobre ello más tarde. Número 11. Trata de encender la música y ponerte creativo. Escuchar o reproducir música es un buen remedio contra el estrés. Puede proporcionar una distracción mental, disminuir la tensión muscular y reducir las hormonas del estrés. Sube el volumen y deja que la música absorba tu mente. Si la música no es uno de tus intereses, dedica tu atención a otra afición que te guste. Por ejemplo, prueba hacer jardinería, coser, leer o dibujar. O sencillamente prueba cualquier cosa que te haga centrarte en lo que estás haciendo en lugar de en lo que crees que deberías estar haciendo. Número 12. Y por último, busca asesoramiento. Si nuevos factores estresantes hacen difícil para ti afrontar las situaciones o si las medidas de cuidado personal no te alivian el estrés,
quizás desees considerar terapia o asesoramiento psicológico. La terapia también puede ser una buena idea si te sientes abrumado o atrapado. También puedes pensar en la terapia si te preocupas mucho o si tienes problemas para llevar a cabo las rutinas diarias o cumplir con tus obligaciones en el trabajo, casa o escuela. Los consejeros o terapeutas profesionales pueden ayudarte a encontrar las fuentes de tu estrés y aprender nuevos medios para afrontar situaciones difíciles. Te invito a que te suscribas a mi canal, donde sinceramente te mostraré cómo sobrellevar los duros momentos de la vida con cabeza fría. Te invito a que compartas mi vídeo con tus amigos y familiares y de alguna manera me comentes en los comentarios si has pasado o has atravesado por una situación similar. Recuerda que de alguna manera sabemos que la vida no es fácil para nadie. Te envío desde aquí un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.